Bueno, Arratsaldeon, berriro. Lo primero, perdonad el retraso, que vamos con mucho retraso, la gente que está aquí esperando presencialmente y también online, allá donde estéis, disculpadnos. Y nada, había dicho antes que no iba a volver aquí a estar en la mesa, pero bueno, de hecho me voy a bajar ya. Solo quiero presentar a Elena Rodríguez, compañera aquí en la Universidad del País Vasco en el grupo PIC, que bueno, pues dentro del proyecto yo esta mañana presentaba los resultados y un poco las reflexiones alrededor de la revisión que habíamos hecho, y ahora ella va a presentar otra parte de este trabajo, de este proyecto, que es en colaboración con Médicos del Mundo Euskadi y que se basa en los datos que nos han dado precisamente ellos desde el CASIN, el Centro de Atención Sociosanitaria de Bilbao. Ya, no digo más. Y bueno, pues ella misma se presenta y yo me voy. Buenas tardes. Bueno, la mayor parte de las cosas que yo voy a contar ahora ya han sido dichas a lo largo de la mañana en las diferentes ponencias. Bueno, yo creo que un poco la diferencia es que nosotros vamos a hablar de las barreras en la atención sanitaria en Euskadi en un perfil muy específico, con nombres y apellidos, de personas que son atendidas en el Centro de Atención Sociosanitaria a Inmigrantes, y vamos a hablar de cómo se vulneran los derechos a la salud en esas personas. Bien, como ya ha dicho Yolanda, este trabajo, al igual que el de la mañana y lo que queda, forma parte de un proyecto Universidad-Empresa-Sociedad concedido en el 2023 sobre racismo en la atención sanitaria a personas racializadas en el País Vasco. Y se ha contado para este proyecto con la experiencia y con la colaboración de la organización o de la ONG Médicos del Mundo a través del Centro de Atención Sanitaria o Sociosanitaria a Inmigrantes. Realmente sin su colaboración esto no hubiera podido salir a la luz. Y como alguien ha dicho antes de la organización, a la academia están llegando situaciones, denuncias que se quedaban hasta ahora un poco en el margen o en el ámbito de las ONGs o de las personas que trabajan con poblaciones racializadas. Bien, el objetivo de esta parte del proyecto fue analizar las barreras en el acceso a la atención sanitaria, así como las experiencias de racismo en el sistema sanitario vasco. Este objetivo general, o para cubrir este objetivo general, se plantearon dos objetivos específicos. Uno fue el de describir las características sociodemográficas y de salud de la población racializada que ha sufrido barreras de acceso a la atención sanitaria, y el segundo, que es identificar las barreras a esa atención, especialmente las barreras de tipo administrativo. Entenderemos por qué es, porque es una población altamente vulnerabilizada y precarizada, y estas barreras y sus vulneraciones las lleva recogiendo Médicos del Mundo desde el 2008 a través de su centro del CASIN. Metodológicamente es un estudio descriptivo de tendencia temporal referido a población racializada que ha sido atendida en el CASIN, con población que se les ha abierto historia desde, o que se inicia la apertura de las historias el 1 de enero del 2008 hasta el 15 de septiembre del 2023, aunque en realidad la N, es decir, el número de casos recogidos, creo que ha alcanzado los 14.000. Nosotros para esta parte hemos cogido solamente 8.639. Para quien no lo conozca, el CASIN tiene una consulta médica de atención primaria y una consulta de trabajo social, que está orientada a detectar y también a intervenir las barreras de acceso al sistema sanitario. Bueno, ya os he comentado que se empezaron a recoger los datos en el 2008. Las personas que acceden al CASIN tienen un perfil de alta vulnerabilidad, no solamente
sanitaria, sino también, o no solamente social, sino también sanitaria. De ahí que sea una población específica en términos de accesibilidad a la atención sanitaria, y también por eso nos permite identificar aquellas barreras de acceso que son más incuestionables, como es la barrera administrativa. Las variables utilizadas son tanto cuantitativas, que incluyen el país de nacimiento, todas las variables sociodemográficas, económicas y también de salud. Y las variables, y también incluye variables cualitativas, donde se recogen las barreras, o que incluyen las barreras de acceso y las vulneraciones del derecho a la salud que han sufrido las personas. Vamos a empezar un poco por a contar el perfil, muy brevemente, el perfil de las personas atendidas en el Cassin. Bueno, en cuanto al país de nacimiento, en general las personas atendidas, como veis, vienen de Latinoamérica, o sus países de procedencia son de África y Latinoamérica. Y vemos también que la feminización es mayor en Latinoamérica, mientras que hay un perfil más masculino entre los procedentes de África, especialmente en los procedentes del Magreb. En cuanto a la edad, vemos que todo el mundo habla siempre de esto, es una población migrante, es una población joven. Bueno, vemos aquí que efectivamente los rangos de edad están fundamentalmente en los 18-34 años, aunque en el caso de las mujeres tenemos un rango de edad un poco más amplio, están entre los 35-54. Mayoritariamente los motivos para hacer el proyecto migratorio de las personas que son atendidas en el Cassin son razones económicas, aunque también se recogen, o seguidas de las políticas religiosas, étnicas o por orientación sexual, y también las familiares, que entendemos de reagrupación. La situación documental de las personas atendidas en general, mayoritariamente, como vemos aquí, tienen DNI, pasaporte o NIE. Sin embargo, es importante destacar el porcentaje de personas. Ahí tenemos un 23% de hombres que están sin documentación. Sin documentación implica todavía una situación de mayor vulnerabilidad, es decir, no hay manera de presentar quién eres ni nada, por lo tanto se va a quedar fuera de acceso a todo. Lógicamente, las personas atendidas en el Cassin, su situación administrativa es irregular, bastante más de la mitad, específicamente o especialmente los hombres, pero también tenemos un porcentaje relevante de solicitantes de asilo o refugiados. Y del nivel de estudios. Pues como aparece aquí, en contra de lo que muchas veces podemos creer, más del 50% de las personas que han sido atendidas vemos que tienen estudios secundarios o más. También destacable que haya otro porcentaje de personas importante con estudios primarios, e incluso un porcentaje a tener en cuenta de personas que no saben leer y escribir o que lo hacen con dificultad. Bueno, en el conocimiento del idioma también vemos que aquellas personas que su lengua nativa es el español, tenemos unos importantes porcentajes de personas, que, especialmente los hombres, que no hablan ni entienden o van a interaccionar con dificultad en el idioma en castellano. Dentro de este perfil, la mayor parte de las personas no tienen pareja. Sin embargo, como veis en la gráfica abajo, en el caso de las mujeres, casi el 68% conviven con sus hijos. La situación habitacional y residencial está en un grupo
en un grupo de las personas atendidas bastante precarizada, vemos pues, más del 50%, ¿no?, de hombres en situación de calle o en viviendas deficitarias, es decir, alojamientos de emergencia por menos de 15 días, albergues o pensiones pagadas por alguna organización o en asentamientos chabolistas. Bueno, si hablábamos que la situación documental era mayoritariamente situación documental o situación administrativa era irregular, lógicamente esto va parejo a su situación laboral, ¿no? La mayor parte de la población atendida, hombres y mujeres, trabajan en empleos irregulares, desde aparcacoches, mendicidad, prostitución. Se deriva de lo cual los ingresos personales mayoritariamente no existen. Y respecto a la salud, se ha utilizado como indicador de salud, no sé quién recogía la información, pero la información que se recoge cuando se abre la historia se pregunta por la salud percibida o la salud autovalorada. La salud percibida es un indicador reconocido que predice bien la morbilidad, la mortalidad y la utilización de servicios sanitarios. En el gráfico de arriba vemos cómo la salud percibida regular, mala o muy mala, es decir, lo que se categoriza cuando hacemos estudios de investigación en mala salud, está representada por un 68, casi un 70% de las personas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y el porcentaje de personas que refieren buena salud es, con respecto al de mala, muy bajo. En la parte de abajo vemos la distribución de buena salud y mala salud en la población vasca recogida en la última encuesta de salud. Vemos cómo están como invertidas, ¿no? La mala salud en la población vasca ocupa un 17%, que es lo que ocuparía casi la buena salud en población inmigrante. Y la muy buena, igual, bueno, la muy buena tiene un 72%. Sí, pero esta situación o la salud percibida, si la hacemos por rango de edad, vemos que también se repite. Normalmente la salud percibida o la mala salud en la población, cualquier población, va aumentando a medida que aumenta la edad, pero vemos que aquí se mantiene en todos los rangos de edad en la población atendida en el CASIN prácticamente igual y casi en todos los rangos de edad, por lo menos hasta los 65 años, llega a haber una diferencia de 50 puntos porcentuales. En resumen, las personas atendidas en el CASIN provienen en su mayoría de Latinoamérica y África fundamentalmente del Magreb, con un perfil más feminizado para las procedencias de Latinoamérica y más masculinizado para las procedencias de África, la mayor parte de gente joven, población joven, en el rango de 18 a 34, aunque las mujeres también destaca el grupo de 35 a 54. Más del 50% tienen estudios secundarios o superiores y hay un 15% de hombres sin estudios. Más del 50% de los hombres tienen dificultades para manejarse en el castellano, o manejarse, hablar y entender. Mayoritariamente la población atendida no tiene pareja y la mayoría de las mujeres conviven con hijos. En la situación documental y habitacional, bueno, la mayoría con documentación hablamos de pasaporte, documento nacional de identidad o NIE. Situación administrativa irregular sin ingresos, en situación de calle o en viviendas deficitarias, más del 50% de los hombres. Y más del 70% de la población atendida refiere mala salud, con grandes diferencias respecto a la población vasca en todos los grupos de edad.
Bien, esto en cuanto al perfil, que era uno de los objetivos que tenía este proyecto, ¿no? La descripción del perfil de las personas atendidas en el CASIN. Y el segundo objetivo era identificar cuáles son las barreras de atención sanitaria. Evidentemente, la barrera que atraviesa esta población es la barrera administrativa, porque yo creo que muchas veces no puede llegar más allá. Y además de las barreras, vamos a recoger cuáles han sido, un resumen, porque son cientos de vulneraciones del derecho a la salud. Bien, como primera barrera, la barrera más importante de este grupo de población, decíamos que es la barrera administrativa. Pero antes de hablar de la barrera administrativa, me gustaría recordar, aunque Yolanda ya ha hecho algunos apuntes en su presentación, que todos los países europeos recogen bajo normativas y principios éticos el derecho a la atención sanitaria a todas las personas, incluyendo a migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo y a las minorías raciales y étnicas. Bien, esto, normativas europeas. Sin embargo, aunque estas regulaciones sean diferentes en los diferentes países, en la práctica, en todos los países existen políticas de ciudadanía, que son estas políticas de ciudadanía las que van a determinar con criterios jurídicos y administrativos que algunas personas sean excluidas o limitadas su acceso al sistema sanitario. Las personas en situación irregular, yo creo que ya se ha dicho varias veces a lo largo de la mañana, tienen como principal barrera de acceso al sistema sanitario la legislación restrictiva que existe. ¿Y cuál es esa legislación restrictiva? En principio, no puedes acceder al sistema si no puedes demostrar que llevas 3 meses en el país, en este caso en España, y además la prueba de estancia es el empadronamiento. Esto coloca, desde luego, a muchas personas en una situación muy precaria. Yo no tengo muy claro cuándo fue, pero imagino que sería ya en la ley del 2018, porque cuando en la ley del 2013, desde luego, no existía una tarjeta diferente a la TIS, cumplidos los 3 meses de estancia en el país y el empadronamiento, pero bueno, ahora existe una posibilidad de acceder a la asistencia sanitaria mediante lo que se llama el documento de asistencia sanitaria temporal, y la temporalidad es de 2 años. Para aquellos ciudadanos que no puedan demostrar o acreditar su residencia efectiva en el país de destino bajo ninguna vía, o para los solicitantes de asilo o de protección internacional. Esta certificación de la permanencia de más de 3 meses, que no puede ser de 3 meses o más, que no puede ser acreditada, son las ONGs las que se encargan de acreditarla para que las personas puedan tener acceso a la atención. Bien, esta es la legislación restrictiva. 3 meses sin estar, una ONG, o sea, 3 meses de estancia, un documento acreditativo, es decir, un contrato de alquiler, o sea, porque el empadronamiento va vía contrato de alquiler, básicamente. Y si no, la intermediación de una ONG que haga el certificado. Bueno, pues a pesar de la legislación restrictiva, se producen en este acceso vulneraciones al derecho a la salud o al derecho a la asistencia sanitaria, entendidas como aquellas actuaciones institucionales, sociales e individuales que van a impedir o limitar el acceso a la atención sanitaria, ¿no? Hemos ido recogiendo, de los cientos de casos de vulneraciones que han recogido médicos del mundo, hemos recogido los representativos, porque al final cada una de esta vulneración se repite y se repite. Y yo lo comentaba con una compañera, cuando pongo aquí centro de salud, cumple los requisitos para solicitar asistencia sanitaria, pero se le deniega. ¿Por qué? Por insuficiente padrón, que considera la persona del centro de salud.
O acude al centro de salud para solicitar la DAST, pero le piden un año de empadronamiento. ¿Por qué? No se sabe, la normativa no es un año. Y lo que iba a decir antes es que a mí me hubiera gustado poner el centro de salud, o sea, que quedaran recogidos todos los centros de salud, porque es margen derecha, margen izquierda, todas las OSIs, todos los centros de salud tienen vulneraciones al derecho. Pero bueno, no me parecía igual demasiado procedente, ni sé si es legal poder hacer esto. Entiendo que debería. Acude a un centro de salud, le atienden a gritos y le dicen que si no tiene contrato de trabajo no puede solicitar nada, a pesar de que ya tiene concedida la tarjeta. Entonces dices, bueno, ¿en qué momento alguien ha decidido que le va a tramitar la tarjeta si no tiene contrato de trabajo? Pero ¿dónde está la ley que te dice que necesitas un contrato de trabajo, ¿no? La otra vulneración recogida, quizá también ya se ha dicho esta mañana, o sea, yo creo en la última mesa, acude a Médicos del Mundo para que le soliciten, para que le tramiten la tarjeta temporal, porque donde vive no le quieren hacer padrón. Donde vive con su familia, es decir, está alquilada, paga el alquiler, pero el alquilador decide que empadronamiento, nada. Esa situación la hemos oído un montón de veces. Entonces, incluir, se hace negocio también con la vulnerabilidad de determinadas personas. Saben que necesitan vivir en un piso, pero no te hago padrón. Y luego hay toda una compraventa de padrones también, ¿no? Pues porque es, aparte de la vía, la vía para acceder a la atención sanitaria, es vía también para acceder a recursos sociales, es vía para acceder a arraigo y que puedas ir recogiendo, no sé, puedas estabilizarte en el país de acogida, ¿no? Entonces, vulneraciones que se producen, ¿por qué? Porque los profesionales sanitarios no siempre conocen o reconocen, no sé, los derechos de atención sanitaria. ¿Qué es? Que no tienen formación suficiente, no se les ha formado suficiente desde las instituciones para recordarles cuáles son las normas, qué es lo que tienen que hacer, o se erigen en policías. Había cogido también un par de ellas, pero bueno, como ha sido también sacado esta mañana, varios centros de salud llaman a la policía cuando estaba recogido en vulneraciones, cuando ven llegan al centro de salud personas en situación irregular. Pero ¿desde cuándo somos desde el sistema sanitario se hace de policía? Entonces, no lo sé si el personal sanitario conoce, es un tema de desconocimiento o de reconocimiento. Me imagino que habrá de todas las situaciones. Por supuesto, situaciones como estas son reclamadas desde Médicos del Mundo y se consigue finalmente tener acceso a la DAS. Me pregunto cuánta gente no va a Médicos del Mundo a decir, oye, no me quieren hacer la tarjeta sanitaria o cumplo esto y no puedo. No lo sé, tenemos registrado lo que tenemos registrado. Esta mañana también se hablaba y además como con mucha contundencia, ¿no? Que las personas menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y refugiados tienen derecho a la atención sanitaria. Es decir, la situación administrativa en estos grupos no aplica. Bueno, pues es otra de las barreras que hay, porque tampoco parece que los profesionales sanitarios o no conocen o no reconocen el derecho a la atención a la salud y se deniega atención a mujeres embarazadas, se deniega atención a menores, se deniega atención a solicitantes de asilo. Por lo tanto, esta barrera sigue siendo administrativa de facto para este grupo de población que no tenía que tener esta barrera, ¿no? Pensamos que, no sé, igual en Osakidecha, cuando tiene este folleto, que lo tiene en la página web, lo tienen los centros de salud, igual es que aquí no pone nada.
sí que recoge en el segundo círculo, soy solicitante de protección internacional, pero no habla nada de las mujeres embarazadas, no habla nada de los menores. Vamos a entender que desde los profesionales sanitarios o administrativos, que son los que van a decidir si se les da cita o no, quizá no conozcan. Llamada de atención a Osakidetza, por favor, aclaren. Porque, bueno, centro de salud, le dicen que debe aportar certificado de médicos del mundo para seguir siendo atendida por su embarazo. Rechazan atender a una embarazada. Reclamaciones multivarias desde la ONG. Finalmente, reconocen que sí, que tienen obligación de atender a la embarazada, pero bueno, que no, que esto ha sido un error de una persona que era sustituta, ¿eh? No, que normalmente nosotros sí hacemos bien las cosas. No le dejan hacer la solicitud de TIS a los menores, a sus hijos, por no tener empadrón. La suya tampoco le dejan hacer. La responsable de tramitar la TIS dice que es imprescindible el empadronamiento. La barrera administrativa vuelve a ser de facto, en principio, cuando no debería. 2 menores son atendidos y reciben la factura por la atención. Bueno, quiero decir que ejemplos de esto se repiten y se repiten. Entonces, esta mañana se hablaba, no, estos grupos de población no tienen problema porque sí van a ser atendidos. Bueno, aquí tenemos un caso que a mí me iba sorprendiendo porque 7 meses de embarazo, le deniegan la tarjeta sanitaria, bueno, se hacen todos los trámites para conseguirle, pero bueno, ya había dado luz, ya había pasado su tiempo de embarazo. Entonces, ya hemos quitado el problema. Los solicitantes de asilo, teóricamente, también deberían de tener eliminada la barrera administrativa. Bueno, pues igual. Se hace certificados. Bueno, pues igual en ese centro de salud decidieron que no les gustaba mucho esto de tramitar, entonces hubo que reclamar a delegación territorial que nunca había llegado la tramitación de esta tarjeta sanitaria y, bueno, finalmente se consigue tener la tarjeta. Aparte de la vulneración de derechos, la cantidad de gente que tiene que haber detrás para ir reclamando y llamando y hablando con uno y hablando con otro para algo que es un derecho. También se hablaba de la urgencia esta mañana, de la atención a urgencia, ¿no? Asistencia médica de urgencia, y creo que Luis lo decía, ¿no? Que puntualizaba muy bien, hasta el alta hospitalaria. Es un derecho sin importar la situación administrativa. Tener en cuenta que muchas veces la atención a urgencias es la única vía de acceso que queda a las personas hasta que consiguen una DAS, una tarjeta sanitaria. No solamente ya por las situaciones de precariedad social donde tengo que ir a utilizar la vía urgente porque mi jefe estoy trabajando en precario y no puedo pedir un día libre, corro el riesgo de perder el trabajo, sino porque es la única vía que las personas a veces tienen para acceder al sistema de salud. Alguien también ha hablado esta mañana de comunidades que están facturando la atención sanitaria urgente. Alguien ha dicho 8 esta mañana, yo lo que había leído es que eran 14 comunidades en las que estaban emitiendo facturas. En el País Vasco lo que dicen es que emite un aviso de facturación, pero con efecto disuasorio. Sin embargo, en las vulneraciones recogidas en Médicos del Mundo tenemos, condicionan su atención en urgencias hospitalarias al pago previo de 200 euros. Es decir, si previo no me adelantas 200 euros, la atención no te la vamos a hacer. O desde el servicio de salud, un representante del servicio de salud. Bueno, la asistencia se le va a dar a todo el mundo, lo único que tendrán que pagarla. Es decir,
no se atiende en la urgencia por no tener TIS. Es decir, estas cosas que estamos dando, que hemos dado esta mañana como por hechas, y no quiero ser la crítica del país ni del sistema sanitario, porque de verdad que reconozco que las bondades. Pero aquí hemos venido a hablar de qué situaciones y de cómo, pensando que en esta parte tenemos colectivos que estamos protegiendo, pues realmente no es así. Y sí que es verdad que parece que está quedando a la discrecional muchas veces de la persona que te está atendiendo, pero es igual, la discrecional de esa persona está impidiendo que una familia, una mujer, quien sea, acceda al sistema de salud. Y tengo una vecina médica que me decía el otro día, pero no, Elena, aquí se atiende a todo el mundo. Digo que no, Ana, que no se atiende a todo el mundo. Que es verdad que repetimos lo de se atiende a todo el mundo y a determinados colectivos más, pero no. Bueno. Sí. Ha nombrado en el estudio, habíamos hablado, aunque por el perfil de personas atendidas en el CASIN, la barrera más incontestable y la más importante que tienen es la administrativa, también está un problema de accesibilidad a la atención sanitaria, la accesibilidad económica, ¿no? Que está relacionada con los costes de medicación que pueden impedir a las personas acudir a los centros de salud. En Euskadi, el programa de Cruz Roja cubre el costo de medicación a aquellas personas que no tienen cobertura sanitaria. Y luego, cuando se tiene cobertura sanitaria, se puede solicitar la atención dentro de un periodo de noviembre a noviembre, ¿no? De un periodo de tiempo. Bueno, pues también, en principio, no son tan vulneraciones evidentes, porque nadie te echa del sistema, porque no puedas pagar, por ejemplo, los medicamentos, pero sí a mí me impresionaron los dos casos que he recogido aquí, porque las personas tienen que elegir entre tener la tarjeta sanitaria, la DAS, o seguir acudiendo a Cruz Roja para que le costeen los fármacos, ¿no? Bueno, elige tiene un gasto de más de 200 euros, pues bueno, pues decide que no se puede permitir el lujo de tener la tarjeta sanitaria porque tendría que pagarlo. Bueno, pues a modo de conclusión, después de esta panorámica, que bueno, Luis, hay mucha gente que atendéis y muchísimos pacientes que es verdad que son atendidos, pero no es todo el mundo, no es una asistencia universal. Y a modo de conclusión, después del perfil, vulneraciones, barreras, podemos o afirmamos que las políticas de exclusión o limitación del acceso al sistema sanitario lo que lleva implícito es la idea de que el problema es pertenecer a un grupo racializado. Es decir, has venido aquí, no tienes papeles, no tienes dinero, no tienes no sé qué. El problema nos transmiten que es ese, es que tú perteneces a ese grupo racializado. No que el problema es que el acceso a la atención sanitaria sea producto del racismo estructural, que, como hemos visto, contradice los principios éticos del derecho a la salud. Las barreras de acceso administrativo van a reforzar y están reforzando y legitimando la distinción simbólica entre ciudadanos legítimos y otros que no lo son. De ahí que esto también se convierte en un mecanismo de racialización institucional. Porque obtener un documento diferente a la tarjeta sanitaria individual a la que todos tenemos, a la del sistema sanitario de salud, podemos identificarlo como un trato discriminatorio, ya que ese hecho va a señalar a la persona en los centros sanitarios, no tiene la misma tarjeta que yo. Quiere decir que pertenece al grupo de los otros o al grupo de los que se les regala la asistencia.
Bueno, y finalmente entender o asumir que el racismo estructural permea a los sistemas sanitarios a través de sus profesionales. Creo que esto se ha dicho esta mañana, con manifestaciones de racismo interpersonal en las interacciones con los sistemas, con los servicios administrativos del sistema de salud, porque al final lo que hemos visto en esas interacciones no son más que manifestaciones de racismo. Bueno, y con esto ya termino. Creo que más que nunca y en los tiempos que corren es necesario asegurar la equidad en el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su origen racial, de su origen étnico, de situación administrativa, etc. Bueno, pues muchas gracias. Yo con esto he terminado. No es que no quiera contestar preguntas, te apago el micro. Podéis preguntar. Así nos despertamos de la comida. Bueno, pues Yolanda os lo va a agradecer porque andamos con el tiempo muy justo y me mira como diciendo, no importa, no importa. Si no quieren preguntar, pasamos al... ¿no? Ah, gracias. Por lo menos una. Hola, buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición y solo quería preguntarle si cree que el hecho de enmarcar esta problemática dentro de los principios éticos del derecho a la salud la hace como, no sé, como de segundo grado, porque una de las cuestiones que estamos viendo, intentando abordar en el tema de la equidad racial en salud es el hecho de cómo quitamos esto, la cuestión racial, cómo la quitamos del espacio de lo moral o ético. Es decir, cómo dejamos de hablar de si esto nos hace buenos o nos hace malos, o de si somos solidarios o no, porque el tema de que el acceso universal, con comillas gordísimas, a la atención sanitaria en España es porque España es un país solidario. No es una cosa que dice una persona que podemos decir, bueno, tampoco se lo ha pensado mucho, ¿no? Es como una posición institucional en este país, desde el ministerio muchas veces. Entonces, quiero preguntarle si cree que esto puede constituir parte del problema, el hecho de encuadrarlo dentro de las cuestiones de los principios éticos, en lugar de otras miradas que pueden ser como, bueno, simplemente si no estás atendiendo a todo el mundo tienes peores resultados en salud, o que estamos haciendo peor nuestro trabajo como profesionales sanitarios o no que podemos ser. No sé, es como lo ve. Bueno, he entendido, tengo un problema de audición, entonces he entendido una parte de lo que has dicho. Igual te contesto en lo que he entendido, que no es lo que tú me preguntabas, pero he creído entender algo del derecho, la solidaridad, que si somos más solidarios o más buenos. En una de sus conclusiones hablaba o de las reflexiones finales, hablaba de cómo esta situación contradice los principios éticos. Sí, por eso le quiero preguntar si cree que situar la cuestión del acceso equitativo al sistema sanitario, el hecho de situarlo dentro de la violación de los principios éticos es
problemático, o sea, porque luego es correlativo a una posición que es institucional en este país, Ya, que sí. España es un país solidario y damos el acceso a la sanidad a todo el mundo. Sí, no para nada. Yo creo que el derecho a la salud, o sea, el acceso a la salud es un derecho. No se es más bueno ni menos bueno, ni más solidario, ni ayudo, qué buena soy, que estoy ayudando a que no sé qué, no. Es que es un derecho y como un derecho se tiene que pelear. No hay más. Y Europa lo reconoce como un derecho, lo que pasa que luego hace, no. El centro es el derecho a la salud. No sé si te he contestado. Sí, que entonces sería como interesante, en lugar de presentarlo como violación de los principios éticos, presentarlo como a lo mejor el fallo que es de que nos hace tener peores resultados en salud, tanto a nivel general como en esa población específica, y no tanto desde los principios éticos. Ya. Vale, entiendo. Oh. Buenas. Nada, yo quería añadir una cosa de lo que decía el compañero, de que en lo que es de que si somos solidarios o no, eso no. El derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿vale? Y luego, pues, como cualquier sanitario a la que pues durante la carrera nos enseñan los principios, o sea, los principios de la bioética, ¿vale? Que tiene que ver la autonomía, la justicia, la no maleficencia ¿vale? Bueno, y la autonomía. Entonces, son los principios de la bioética que han de, pues bueno, cumplir los que trabajan con las personas. En ese caso, pues bueno, yo considero que sigue siendo un fallo el hecho de considerar de que, pues bueno, solo nos basamos en los principios de la bioética para poder atender a una persona, pero es un derecho fundamental y luego están los principios de la bioética que se han de cumplir dentro del sistema sanitario. Pues, gracias. Bueno, pues cerramos y dejamos paso al siguiente, a la siguiente mesa. Muchas gracias.